Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio del libro El Evangelismo en la Iglesia Local. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Randy Hurst. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho a estos audios es importante que lea también el libro El Evangelismo en la Iglesia Local, escrito por Randy Hurst. Si todavía no lo hace, le voy a invitar para que se suscriba al canal. De esa manera pueda recibir notificaciones cada ocasión que se suba un video nuevo. Seguimos estudiando la unidad número 3, titulada El Evangelismo en la enseñanza de los apóstoles. Aunque han pasado casi 2000 años, el mensaje y los métodos de los apóstoles son tan eficaces hoy como lo fueron en el siglo I. El mensaje de los apóstoles estaba centrado en nuestro Salvador y Señor, y ellos predicaron un mensaje, como escribió el apóstol Pablo a los Corintios, Jesucristo y a este crucificado. Su mensaje no solo era claro, pero sus métodos eran prácticos y eficaces. En esta ocasión estamos en el capítulo número 8, el evangelismo en la enseñanza de Pablo. En el año 1954, nos dice aquí el autor del libro, el evangelista de las Asambleas de Dios, Paulo Cantillon, condujo una cruzada de evangelización en la isla de Guernsey, cerca de la costa de Inglaterra. En un salón arrendado, él predicó en reuniones de evangelización por una semana. Ni siquiera una persona respondió positivamente a Cristo. Paul Cantillon se fue de la isla desalentado, creyendo que su ministerio era un fracaso. Sin saberlo Cantillon, John Blanchard, un funcionario del gobierno de 22 años de edad, fue invitado a la cruzada evangelista por una joven dama de una iglesia de Elim. John asistió a varios servicios con ella, y la última noche, aunque no respondió abiertamente a la invitación, él oró y aceptó a Cristo. 4 días después, él comenzó a testificar y predicar a los jóvenes en la isla. John Blanchard se casó con la chica que lo invitó a las reuniones de evangelización de Cantillon, y dentro de 7 años casi 80 jóvenes vinieron a Cristo, y más de 20 fueron llamados al ministerio a jornada completa. En el año 1977, Blanchard fue invitado a ser ministro de capilla en Westminster, en Londres, y él declinó la invitación por la convicción de que Dios quería que continuara su ministerio internacional de evangelismo y enseñanza de la Biblia. Ha predicado alrededor del mundo y escrito muchos libros, incluyendo Aceptado por Dios, uno de los libros más vendidos en Inglaterra por 7 años, traducido a 15 idiomas, incluido el español. Mientras predicaba en Glendale, California, compartió su testimonio. Mencionó que se había convertido bajo el ministerio de Paul Cantillon, pero que nunca se había encontrado con él y tenido la oportunidad para contarle. Un miembro del personal hizo algunas averiguaciones y más tarde le pasó a John Blanchard la dirección de Paul Cantillon. John Blanchard escribió a Paul lo siguiente: Mi querido Padre en Cristo, no hay palabras mías que puedan expresar adecuadamente lo que bajo Dios le debo. Casi 25 años atrás su ministerio fiel fue el medio de sacarme de la oscuridad a su luz admirable. Todavía tengo el folleto anunciado de esas reuniones y lo atesoro profundamente, pero ningún mero souvenir puede tomar el lugar del milagro del nuevo nacimiento que me ocurrió en aquel tiempo, ni la gloriosa vida nueva que desde entonces ha sido mía. Lo más mínimo que puedo hacer es enviarle esta carta de sincera gratitud y hacerle saber de la estima que por siempre le tendré. Confío que será un medio de aliento para usted y aún otra confirmación en su corazón que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Simplemente le mando agradecimiento más allá de palabras y alabo a Dios que respondió al llamado hace tantos años atrás de predicar en nuestra pequeña isla. No se puede saber cuántos han venido a Cristo por el ministerio de John Blanchard, mis hermanos. El joven que dio su corazón a Cristo en esa última noche de la cruzada de evangelización en la isla de Guernsey, ahí en el año 1954. Nuestra primera lección es la lección 8.1, testimonio amplio. Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El testimonio de Pablo no fue meramente lo que dijo, no en palabras solamente, sino también cómo lo dijo, o en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, y también quién era él, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pedro presenta los mismos 3 componentes de testimonio eficaz en su primera epístola. En 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
Nótese, mis hermanos, que Pedro indica que los testigos deben decir la razón de la esperanza que hay en vosotros. También enfatiza cómo debemos decirlo, con gentileza y respeto, y al mismo tiempo recalca la importancia de quienes somos y nuestro carácter, hablando con una conciencia limpia y buena conducta en Cristo. Más de 300 años antes de que Pablo y Pedro escribieran sus epístolas, Aristóteles, el filósofo griego, en su libro Retórica, presenta los siguientes 3 componentes para el discurso público y la comunicación. El primero de los componentes es logos, traducida como verbo, en Juan 1:1. En el principio era el verbo, se refiere al contenido del mensaje. El verbo es el contenido del mensaje. Patos, de donde sacamos la palabra pasión, y patético, tiene que ver con el sentimiento y la emoción. Aristóteles creyó que la emoción con la cual es comunicado el contenido es una parte integral del mensaje. Por último, etos, de donde obtenemos la palabra étnico, significa el tipo de persona que es el orador, la reputación, el carácter del orador, y también ambos son vitales para el mensaje. Aristóteles dijo casi la misma cosa que Pedro y Pablo. Nuestro mensaje es lo que decimos, cómo lo decimos y quiénes somos. Enseñar estos 3 principios de comunicación va a ayudar a desarrollar un enfoque amplio al testimonio personal. Testimonio vocal es nuestro primer tema clave, en otras palabras, lo que decimos. Los mandatos de nuestro Señor son claros, mis hermanos. Evangelismo involucra el habla. Un término que ha entrado en vigencia es evangelismo por estilo de vida. Un excelente libro por ese título fue escrito por Joseph Aldrich y enfatiza correctamente esta necesidad crítica de formar amistades con no creyentes y vivir vidas cristianas creíbles en el evangelismo personal. Desgraciadamente, algunos han interpretado el evangelismo por estilo de vida como una excusa para no compartir su fe oralmente. El mensaje del evangelio debe ser transmitido en palabras. El estudio del evangelismo en el Nuevo Testamento revela que el centro de nuestro mensaje debe ser Jesús. Cuando nació la iglesia primitiva, el mensaje de los creyentes siempre se concentraba en la persona de Jesucristo. Mientras proclamaban con denuedo y claridad a Jesús, un gran número creyó. El siguiente tema clave es testimonio vital, o cómo lo decimos. Nuestras palabras deben tener vitalidad. El cómo decimos las cosas comunica tanto como lo que decimos. La pasión es contagiosa. No es necesariamente transmitido por el volumen, sino por la evidente sinceridad y convicción. Para ser convincentes, primero debemos estar convencidos. Déjeme le repito eso, para ser convincentes, primero debemos estar convencidos. Si no somos movidos por nuestro mensaje, es improbable que conmovamos a alguien más. Nuestras emociones, actitudes y acciones son parte tanto de nuestro mensaje como de nuestras palabras. En su carta a los Colosenses, Pablo dijo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 5 y 6. Y en 1 de Pedro 3, 15 al 16, Pedro escribió: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nótese que tanto Pablo como Pedro enfatizan un testimonio que incluye más que meras palabras. Pablo dice que nuestro hablar debe ser siempre con gracia, y Pedro dice que debemos hablar con mansedumbre y reverencia. El siguiente tema clave de la lección es testimonio válido. ¿Quiénes somos? La validez de nuestro testimonio está relacionada con la credibilidad de nuestras vidas. El testimonio eficaz depende de nuestro carácter, mis hermanos. Esto siempre ha sido cierto, pero en una cultura que es cada vez más escéptica, el cristianismo es aún más primordial. El contenido de nuestro mensaje será entorpecido si nuestra manera de ser y acciones son inconsistentes con nuestras palabras. Con muchas personas, sobre todo aquellas que conocemos personalmente, nuestro testimonio de la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas y su evidencia constante a través de nuestras acciones serán lo que más les acercará a Cristo. En muchos países, el cristianismo no es la religión predominante. La población cristiana es pequeña y no existen medios de comunicación cristianos. Esto puede ofrecer una gran ventaja en el evangelismo, porque el primer testimonio que estos países reciben será de alguien a quien conocen, cuya vida ha cambiado después de recibir a Cristo. No tienen que superar percepciones negativas que vienen de conocer a gente que comunica el mensaje cristiano, pero cuyas vidas no lo confirman. En una sociedad donde las personas pierden la fe en la integridad del gobierno y líderes de negocio, la credibilidad personal de los cristianos no es meramente una bendición agregada en el testimonio, sino que es un requisito esencial.
El siguiente tema clave de la lección es poder para los tres componentes del testimonio. En el reencuentro de Pablo a los tesalonicenses sobre su testimonio, él declara que este fue en poder en el Espíritu Santo. Como prometió Jesús, el poder del Espíritu Santo nos capacita en los tres componentes de nuestro mensaje: lo que decimos, cómo lo decimos y quiénes somos. El poder del Espíritu es maravillosamente amplio y se aplica en todo cuanto se necesita para ser sus testigos. El Espíritu Santo inviste nuestro testimonio en lo que decimos, tal como lo hizo con los cristianos del Nuevo Testamento. Después del día del Pentecostés, el Espíritu nos da la motivación interna para hablar de Jesús confiados en la obra de convicción que el Espíritu hace. Los primeros cristianos oraron por ese tipo de ayuda. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El Espíritu Santo también nos ayuda en cómo hablamos para comunicar a Cristo, como Pablo lo hizo en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El Espíritu nos mueve en nuestro testimonio con una pasión sincera y apremiante. El Espíritu Santo, mis hermanos, capacita nuestro carácter para convertirse en lo que Dios nos ha llamado a ser, mientras que el fruto del Espíritu, o sea, la naturaleza de Jesucristo, se hace evidente en nuestras vidas. El poder que Jesús prometió a sus seguidores es para cada aspecto de la vida cristiana. Nos capacita para hacer y hacer todo lo que nuestro Señor tiene destinado para nuestras vidas. El bautismo en el Espíritu Santo abre la puerta a una vida de testimonio eficaz de Cristo, en lo que decimos, cómo lo decimos y quiénes nosotros somos. La siguiente lección es la 8.2, el proceso de la cosecha espiritual. Mientras trata con los problemas de la iglesia en Corinto, Pablo ofrece una verdad reveladora sobre la naturaleza del evangelismo. En 1 Corintios 3, del 4 al 8, es citada con frecuencia para enseñar sobre la división de la iglesia local. En Corinto, los creyentes estaban alineándose como aquellos de Pablo o aquellos de Apolos. Y es natural tener un afecto y respeto especial por la persona que Dios usó para conducirnos a la comunión con Cristo. Pablo no dice que sea malo, solo humano. Él escribe en 1 Corintios 3, del 5 al 8, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo no estaba reprochando a los creyentes por tener afecto especial y respeto por él y Apolos. Ambos fueron padres espirituales de los corintios. Lo que Pablo afirma es que si esa relación es todo lo que las personas ven, no entenderán la naturaleza de cómo Dios reúne la cosecha espiritual. Los corintios eran solo creyentes debido a que el Señor les dio la oportunidad, y Pablo y Apolos eran solamente siervos mediante los cuales creyeron. 3 principios del evangelismo pueden extraerse de este pasaje. Número 1. El potencial está en la tierra. Nunca podremos distinguir por la apariencia de la persona si acaso será una tierra verdaderamente productiva para el evangelio. Algunos que parecen haber respondido no durarán, y algunos que parecen no haber respondido lo son solo al principio. Al final puede ser que no solo produzcan vida, pero también un medio para multiplicar el mensaje. Con demasiada frecuencia se analiza la demografía de cierta área y se trata de predecir dónde habrá un campo fructífero en el cual sembrar el evangelio. Dios trabaja en maneras que no son visibles u obvias. Debemos ser obedientes en su llamado a proclamar el mensaje en todo lugar, aun en lugares donde no parece haber respuesta positiva. Dios no desperdicia los esfuerzos de sus obreros. No nos manda a campos donde no habrá cosecha a recogerse. Algunos campos son más difíciles que otros. Doquiera seamos enviados por el Señor de la cosecha, habrá buena tierra en la cual el mensaje crecerá y se multiplicará. El segundo principio es: el privilegio es del siervo. En la cosecha espiritual del reino, Dios da el crecimiento. Formamos parte de la labor del Espíritu Santo. El evangelismo no es tan solo esfuerzo humano de persuadir a no creyentes a venir a Cristo. Evangelismo incluye que siervos de Dios planten y rieguen el mensaje de toda manera posible, sabiendo que Dios es el segador. Él nos da el privilegio de participar en su labor. Cuando tengo el privilegio de testificar, dice el autor del libro, a alguien y conducirlo en oración para recibir a Cristo, me entero que Dios casi siempre usa a otros en el proceso de preparación. Juan Wesley se refirió a esta actividad del Espíritu Santo como gracia preventiva. Después de enseñar la parábola del sembrador, Jesús explicó que la palabra del reino es la semilla de la cosecha espiritual.
El Espíritu Santo prepara la tierra o el corazón de la persona para recibir el mensaje. El papel del siervo en el evangelismo es participar en la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Jesús dijo a sus discípulos: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Pablo dijo también en 1 Corintios 3:6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Los siervos de Dios plantan y ciegan las semillas. Dios da el crecimiento. La obra de Dios, mis hermanos, en la cosecha espiritual se distingue de aquella hecha por sus siervos humanos. Los factores de tiempo que Pablo describe en este proceso son distintos en la obra de Dios y en nuestra labor. Cuando Pablo y Apolos sembraron y regaron la semilla o el mensaje, el tiempo del verbo griego indica marcos específicos de tiempo. Por un periodo de tiempo, Pablo plantó la semilla. Durante otro periodo de tiempo, Apolos la regó. Cuando Pablo describe la actividad de Dios en este proceso, el tiempo del verbo en griego revela que él no solo obró después de que la semilla fue plantada o regada, sino que a través de todo el tiempo Dios estaba dando el crecimiento. En una conversación donde el no creyente muestra una actitud receptiva, no podemos compartir siempre lo que podríamos considerar una presentación completa del Evangelio. Aunque pocas personas toman una decisión de aceptar a Cristo solo por un encuentro, todavía podemos llegar a una conversación receptiva, aun cuando no la podemos controlar. Estamos plantando y regando el mensaje. Dios da el crecimiento. El Espíritu Santo conduce a las personas a una decisión. Antes de plantar la semilla del mensaje de Dios en la vida de las personas, el Espíritu Santo ha ido delante de nosotros a preparar la tierra en sus corazones para recibir esa semilla. En el caso de Pablo y Apolos en Corinto, el Espíritu Santo se adelantó al trabajo de Pablo. Él obró mientras que Pablo ministraba en Corinto y mientras Apolos ministraba. Él continuó obrando aún después del tiempo en que Pablo y Apolo estaban presentes. Dios es el que empieza la obra de la salvación en cada vida y Él es el que la completa. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, según Hebreos 12:2. Como nos recuerda claramente Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Nuestro tercer principio que sacamos de esta porción bíblica es: el poder está en la semilla. Cuando Pablo habla acerca de su labor de plantar y la labor de Apolos de regar, él hablaba de la semilla, la que Jesús explicó que es el mensaje de Dios. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder principal en el evangelismo no está en el mensajero, el poder primario está en el mensaje. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Nuevo Testamento revela 4 tipos de poder en la palabra de Dios. Primero está el poder de la regeneración. La palabra griega que se utiliza o se traduce como regeneración se compone de la palabra palín, que significa nuevamente, y genesia, que es derivado de génesis, que significa existencia o nacimiento. Regeneración significa existir de nuevo. Tal vez la naturaleza del nuevo nacimiento es comenzar una vida totalmente nueva a causa de la obra sobrenatural de Dios. Pedro escribió en 1 de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pablo enseñó que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Número 2, el poder de la santificación. Pablo escribió a los Efesios, en Efesios 5:25 al 27: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios usa su palabra para confrontarnos con la verdad acerca de nosotros mismos y exponer cosas en nuestras vidas que necesitan ser limpiadas o purificadas. La palabra de Dios lava nuestras vidas y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Número 3, el poder de la transformación. Dios usa la palabra no solo para purificarnos, sino también para cambiarnos. El cambio es radical, no tan solo un ajuste psicológico. Pablo dice a los romanos en Romanos 12:2 que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y en 2 de Corintios 3:18 dice que este proceso de transformación está haciéndonos paso a paso más como Jesús, de gloria en gloria. Y número 4, el poder de la multiplicación. En la parábola del sembrador,
Jesús dijo que cuando la semilla del mensaje de Dios cae en buena tierra se produce mies, 30, 60 y un 100 por uno. El poder de la palabra de Dios cambia vidas individuales y se multiplica a través de esas vidas para cambiar a otros. Como Jesús revela en la parábola de la semilla de mostaza, lo que empieza como una pequeña obra puede crecer en porciones enormes. El poder del mensaje de Dios se multiplica a través de innumerables vidas una vez que es recibido por una persona cuyo corazón es tierra productiva. La siguiente lección, mis hermanos, es la 8.3, los principios de Pablo. Evangelismo es la obra de Dios. Somos privilegiados de asociarnos con el Espíritu Santo para alcanzar al perdido espiritualmente. Testificar no es meramente persuasión humana. El testimonio eficaz abarca los principios de dependencia y disciplina. Debemos disciplinarnos para hacer nuestra parte en el evangelismo personal, mientras dependemos de Dios para hacer lo que solo Él puede. Muchos años atrás, dice el autor, escuché esta verdad comunicada concisamente por C.M. Ward, quien por 23 años fue la voz de Revival Time, tiempo de avivamiento, en la transmisión radial nacional de las Asambleas de Dios. Y él dijo: Dios hará por ti lo que no puedes hacer por ti mismo, no hará por ti lo que tú puedes. Los principios de dependencia y disciplina caracterizan las enseñanzas de Pablo. La epístola de Pablo a los Colosenses incluye instrucciones en cuanto a cómo los creyentes pueden compartir su fe con los no creyentes de manera activa y eficaz. El primer punto clave es la misión de Pablo. Al principio de su epístola a los Colosenses, Pablo declara brevemente su misión personal. Dice en Colosenses 1:28 al 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En estos dos versículos, mis hermanos, Pablo expresa tres elementos misionales. Primero, el mensaje. Él dice a quien anunciamos, o sea, Cristo. Cuando Pablo comunica su mensaje es Jesús. Número 2, el método. Pablo habla de amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre. Debemos amonestar al perdido espiritualmente a la luz de la consecuencia eterna del pecado. Anteriormente, en Colosenses 1, Pablo dice que la salvación significa que hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo también habla de enseñar a toda persona en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo a toda persona ante Dios. Evangelismo incluye discipulado. El objetivo del evangelismo no es solo una decisión, sino que la persona venga a ser completa en Cristo. Evangelismo y discipulado no se pueden separar uno del otro. Tercer elemento misional es los medios. Nótese que Pablo expresa una combinación de dependencia y disciplina, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nótese que Pablo defiende el esfuerzo humano de disciplina, el yo trabajo luchando, que depende de Dios según la potencia de Él. El siguiente tema clave, mis hermanos, es dependencia y disciplina. La combinación de dependencia y disciplina se encuentran a lo largo del Nuevo Testamento, aplicado a cada aspecto de la vida cristiana. El principio es aún ilustrado a través del Antiguo Testamento, cuando Dios obra milagrosamente. A menudo se requiere algún tipo de acción por parte de aquel en cuya vida Él obra. Debemos hacer lo que podamos y Dios hará lo que no podamos hacer. Cuando hacemos nuestra parte en la esfera natural, Dios se manifestará en lo sobrenatural. En el Antiguo Testamento, Dios mandó que los israelitas marcharan alrededor de los muros de Jericó. La marcha no solo hizo que los muros cayeran, Dios lo hizo. Él obró el milagro después de que ellos hicieron lo que se les ordenó. En el Nuevo Testamento, el primer milagro de Jesús ocurrió cuando Él mandó que los sirvientes llenaran 6 vasijas de agua y luego Él convirtió el agua en vino. Debemos hacer lo que no es posible. Dios logrará lo que es imposible. La misma verdad se aplica al evangelismo también. La combinación de los principios de disciplina y dependencia son evidentes en las enseñanzas de Pablo a la iglesia de Filipos, encontradas en Filipenses capítulos 2, 3 y 4. Él comunica esta verdad en Filipenses 2, 12 al 13, diciendo: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo no dice que la salvación se gana por las obras, más bien dice que los creyentes han de vivir el resultado de la obra interna de Dios. La expresión ¿por qué? Lo pone en claro.
La razón por la cual nuestra salvación puede ser obrada en nuestras vidas es tan solo porque Dios primeramente obró dentro de nosotros para formar nuestros deseos y acciones para que fuesen gratas delante de Él. Filipenses 3:12, Pablo dice: sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Consistente con lo que Pablo dice en Colosenses acerca de trabajar y luchar, dice que prosigue para hacer aquello para lo cual también fue asido primero por Jesucristo. El uno depende del otro. Asir involucra una disciplina que se basa en la dependencia de haber sido asido primero por Jesucristo. En Filipenses 4:13 sabemos que él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y muestra que somos llamados a disciplinarnos para hacer lo que nuestro Señor nos ha ordenado. Nuestras acciones dependen de Cristo que nos fortalece. El siguiente tema clave es nuestra parte y la de Dios. Nada refrena más a los cristianos de testificar eficazmente que el concepto erróneo de que somos responsables de persuadir al no creyente a hacerse cristiano. Solo Dios puede abrir un corazón e impulsar a alguien a tomar una decisión. Hacemos lo que podemos: compartir el mensaje claramente, comunicarlo con sinceridad y convicción, y vivir vidas ejemplares que dan credibilidad a nuestras palabras. Enseñar a los creyentes a ser testigos eficaces demanda que ellos entiendan la diferencia entre su parte y la parte de Dios en el evangelismo. Ya sea que llegamos a Cristo por un sermón o por un testimonio uno a uno, la mayoría podemos recordar que aún antes de escuchar el mensaje, Dios preparó nuestros corazones para recibir la verdad. Tal como Dios nos preparó a nosotros, Él está preparando a otros a nuestro alrededor para recibir el mensaje. Pablo escribió en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El siguiente versículo, el versículo 10, explica que Dios nos salvó por gracia con un propósito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos prepara para buenas obras, también prepara buenas obras para nosotros. Antes que naciéramos, Él tenía un propósito específico para cada uno de nosotros. Parte de ese plan, mis hermanos, es que Dios tiene ocasiones para evangelizar divinamente, preparadas para nosotros, tanto para con extraños como para con aquellos que conocemos, tanto amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo. Estas ocasiones ocurrirán, estemos listos o no. Entender la obra de Dios en el evangelismo es esencial para tener la fe para hacer nuestra tarea. No cumpliremos nuestra parte si tratamos de hacer la parte de Él. Él es Dios, nosotros no lo somos. Él nos ha asignado una parte y no nos pide nada que no podamos hacer con su ayuda. Aunque Dios ha escogido involucrarnos en el proceso de evangelismo, nuestra parte es solo posible porque el Espíritu Santo obra en las personas aún antes de que hayamos compartido el mensaje. No tenemos excusas. Dios hará lo que no podemos si nosotros hacemos lo que podemos. Y el último tema clave de esta lección, mis hermanos, es evangelismo perceptivo. En la carta de Pablo a los Colosenses, sus instrucciones finales expresan cómo deben los cristianos relacionarse con los no creyentes, a quienes apropiadamente llama los de afuera. Esta simple pero profunda enseñanza es el fundamento para lo cual yo llamo evangelismo perceptivo, dice el autor. Colosenses 4 del 2 al 6 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En estos versículos, mis hermanos, Pablo pide a los colosenses que oren por su propia eficacia personal en proclamar el mensaje de Cristo a los que están afuera. Sus enseñanzas en estos 5 versículos revelan 2 importantes principios y 6 prácticas. Los 2 principios son la dependencia y la disciplina. Como en el caso de toda la vida cristiana, la combinación de dependencia y disciplina es esencial para testificar con eficacia. Y aunque dependencia y disciplina son distintas entre sí, no se deben separar la una de la otra. Cada una es esencial y también deben interactuar. El siguiente capítulo se dedica a las 6 prácticas basadas en las enseñanzas de Pablo en Colosenses 4 del 2 al 6. El principio de la dependencia se aplica más a las primeras 2 prácticas y la disciplina tiene mayor énfasis en las otras 4. Pero cada una de las 6 prácticas incluye dependencia y disciplina. Ambas se aplican siempre. Dependencia disciplinada es el primer subtema que tenemos aquí. Las primeras 2 prácticas de orar para que se abran puertas y compartir a Cristo con claridad
están en forma de petición de oración por parte de Pablo. Dependencia en la ayuda de Dios es el mayor énfasis en ambas. Aunque la oración es una expresión de dependencia, también se requiere de disciplina para orar. Ambas prácticas involucran disciplina. Y disciplina dependiente es el siguiente subtema. Si bien las últimas 4 prácticas son instrucciones o mandatos que Pablo da a los colosenses, cada una expresa nuestra dependencia de la ayuda de Dios para ser eficaces. Necesitamos sabiduría de lo alto y de dirección del Espíritu Santo para aprovechar y crear oportunidades. Dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para hablar con gracia y delicadez y saber cómo responder individualmente a las personas. El enfoque del evangelismo perceptivo no solo comprende hablar, sino escuchar y estar listo para contestar las preguntas de las personas y relacionarse con sus necesidades espirituales. Demanda más que aprender una rutina para testificar debido a que no controlamos las conversiones. Jesús prometió en Juan 16:8 que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Somos responsables de compartir el mensaje, pero el Espíritu Santo es el que convence y persuade el corazón del oyente. El evangelismo perceptivo solo es posible porque Dios toma la iniciativa en la vida de las personas y continúa obrando en el proceso del evangelismo. Cuando entendemos su obra en el evangelismo, nos permite tener de nuevo, sosteniéndonos en la labor persuasiva de Dios. También podemos ser pacientes, confiando en su tiempo en vez de empujar a la gente a tomar una decisión prematura. Esto nos libera de ansiedad y nos permite no ser indecisos ni precipitados. El evangelismo perceptivo reconoce la soberanía de Dios y dependencia en su actividad. Esto nos permite cumplir nuestro papel en el proceso de evangelismo, responder a la gente mientras dependemos de la ayuda del Espíritu Santo. Con eso cerramos la lección 8.3, mis hermanos, y también estamos dando fin a todo este capítulo número 8, titulado Evangelismo en las enseñanzas de Pablo. Dios les bendiga.